¿Te has preguntado alguna vez cuál es la iglesia modelo? ¿Cuál es la iglesia ejemplar, la iglesia triunfante, esa iglesia a la cual todos desearíamos pertenecer? ¿Será la iglesia del presente? ¿Será la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Será la iglesia de la Edad Media? ¿O será la iglesia donde yo me congrego? Hoy vamos a estudiar un tema maravilloso donde vamos a presentar a la luz de la Biblia lo que significa ser una iglesia modelo, una iglesia que cumple las características de lo que realmente quiere Jesucristo para la iglesia del tiempo del fin. Y vamos a estudiar acerca de la iglesia primitiva, la iglesia que permaneció o que vivió durante el periodo del año 31 hasta el año 100, lo que conocemos según el libro de Apocalipsis como la iglesia de Éfeso, una iglesia ferviente, una iglesia triunfante, una iglesia que predicaba, una iglesia que no se avergonzaba predicar a Jesucristo. Y en Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 14, nos da la primer característica que tenía la iglesia primitiva. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y la primera característica que yo quiero resaltar de la iglesia primitiva es que eran unidos. Dice que ellos perseveraban unánimes. Era una iglesia donde ellos compartían, donde tenían todas las cosas en común, donde no habían necesitados, donde realmente se preocupaban los unos por los otros, donde no había egoísmo, donde eran sencillos y donde reinaba la palabra. Y si la comparamos con la iglesia del tiempo del fin, si la comparamos con la iglesia quizá donde yo me congrego, donde tú te congregas, a veces vemos muchas diferencias, vemos divisiones en nuestra iglesia, a veces vemos envidias, chismes, y esto no es bueno. Esto quiere decir que a nuestra iglesia le hace falta algo. Y saben, es triste que a veces cuando la iglesia tiene dos entradas, entonces yo entro por esta puerta porque no me quiero encontrar con el hermano que está en la otra, porque no lo puedo ver, porque no lo puedo saludar, o si lo saludo lo hago de una manera hipócrita, porque hay algunos hermanos que me caen mal, porque me peleo con los hermanos. Y saben, a veces hay divisiones en las iglesias. Y por eso a veces nuestras iglesias no surgen, por eso a veces no vemos la manifestación del poder de Dios, porque no hay unidad. Si nosotros realmente queremos que el poder de Dios, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra iglesia, nosotros debemos ser unidos porque somos hermanos, porque somos hijos de un mismo Dios. Mire, yo no me imagino en el cielo, allí donde tengo que compartir por toda una eternidad con mis hermanos y mirando feo a un hermano, o quizás diciendo, no, yo mejor no voy a tal lugar porque me voy a encontrar con el hermano que peleaba allá en la tierra. No, en el cielo eso no se va a ver. Si nosotros queremos ir al cielo, debemos de practicar la unidad en esta tierra. En el cielo todo va a ser armonía, en el cielo todo va a ser unidad, amor. En el cielo reina la unidad de Dios con sus ángeles. Y el propósito de Dios en esta tierra es que su iglesia sea unida, que su iglesia se ame, que no hayan contiendas, que no hayan divisiones, que no hayan envidias. Yo te quiero preguntar,
¿Cómo es tu iglesia? ¿Es tu iglesia unida? ¿No hay divisiones? ¿Pueden mirar a la cara a todas las personas que van a tu iglesia? Si tu iglesia es de 500 miembros, de 300 miembros, ¿será que los puedes saludar a todos sinceramente? ¿Será que a todos los puedes abrazar? ¿Los puedes saludar? ¿O será que hay algunos que tú dices, no, yo me salgo antes de que termine el sermón porque no quiero ver a X hermano? Yo quiero decirte que si tienes algún hermano allí que no lo pasas, que no lo puedes ver, créame que así no podemos ir a ningún cielo. Porque en el reino de los cielos todos nos tenemos que amar y tenemos que comenzar desde la tierra. Así que yo te invito para que promuevas la unidad en tu iglesia. Si queremos ver iglesias poderosas, iglesias crecientes, iglesias donde se manifiesta el Espíritu Santo, tenemos que vivir en unidad y en el amor de Cristo, como lo hacía la iglesia primitiva. Pero hay una característica más. Hechos 2 y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia primitiva, el día de Pentecostés, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y todos conocemos lo que pasó allí el día del Pentecostés, cómo el Espíritu se manifestó allí de una manera poderosa, y habían personas de todas las regiones y todos les escuchaban hablar en su idioma original. Y eran discípulos y eran personas que ni siquiera tenían preparación. Pero esto fue por obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando el Espíritu Santo llega, puede ser la persona más sencilla, puede ser la persona más humilde. Es más, puede ser incluso una persona sin educación. Pero bajo el poder del Espíritu Santo puede hacer obras maravillosas para Dios, puede exponer la palabra, puede incluso hacer milagros. Eso ocurre cuando el Espíritu Santo llega. Yo te pregunto, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Eres un instrumento en manos de Dios, por sencillo que seas, para proclamar el Evangelio? ¿Será que tu iglesia está llena del Espíritu Santo? ¿Será que en tu hogar se siente la presencia del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo ha llegado a tu vida, tú no puedes callar las grandes verdades del Evangelio, porque la iglesia primitiva, como era una iglesia unida, era una iglesia que predicaba bajo el poder del Espíritu Santo. Hay un pasaje aquí maravilloso en Hechos, en el capítulo 13, los versículos 2 al 4. Y me encanta porque nos habla del llamado de dos hombres que fueron guiados por Dios, que sirvieron a la iglesia primitiva, pero que no los llamó un hombre, que no los llamó una iglesia, sino que los llamó directamente el Espíritu Santo. Hechos 13, versículos 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Cuando estaban allí, dice que ministrando al Señor y ayunando y orando, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia primitiva, le dijo a los demás apóstoles, les dijo, separadme a Bernabé y a Saulo, apartádmelos para una obra especial. Saben, mis hermanos y amigos, yo les quiero decir en el nombre del Señor, a usted
no lo llamó ninguna institución humana. No, Señor, a usted no lo llamó un líder religioso. A usted lo llamó directamente el Espíritu Santo. Por eso hoy yo estoy predicando la palabra de Dios. Por eso no me canso de compartir el evangelio a través de estos medios digitales, en las iglesias, en campañas, en grupos donde el Señor me llame. Yo iré a predicar el evangelio. Porque a mí no me llamó un hombre, a mí me llamó directamente el Espíritu Santo. Y por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¡Qué interesante! El Espíritu Santo cómo nos aparta, cómo nos llama para predicar el evangelio. Pero no solo nos aparta, sino que dice en el versículo 4 que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Yo quiero decirte, tú eres un enviado por el Espíritu Santo. No importa a qué iglesia te congregas. No importa si eres adventista, si eres mormón, si eres pentecostal, si eres testigo de Jehová, si eres presbiteriano. No importa a qué cuerpo religioso perteneces. Predica la palabra. Levántate bajo la dirección del Espíritu Santo y comparte el evangelio. El Espíritu Santo te irá mostrando grandes verdades. Lo único que necesita Dios es personas activas, enviadas, que entendamos la obra para lo cual fuimos llamados. Si no has sentido el poder del Espíritu Santo, dile a Dios que te sacuda, dile a Dios que te bautice con el Espíritu Santo, porque tú necesitas predicar el evangelio, porque Cristo viene pronto. Y una de las señales para que Él venga pronto, según Mateo 24:14, es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Ahora yo quiero que tú reflexiones y te preguntes, ¿será que mi iglesia tiene el Espíritu Santo? ¿Será que en mi familia mora el Espíritu Santo? ¿Será que yo de manera individual tengo el Espíritu Santo? Qué interesante. La iglesia primitiva tenía el poder del Espíritu Santo. Estos hombres hasta sanaban con su sombra y hacían milagros porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero hay algo maravilloso que no puede faltar y que lo tenía la iglesia primitiva. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Dice que se reunieron en un lugar, se reunieron en el aposento alto. Y cuando oraron, ese lugar tembló. Yo quisiera que este lugar temblara por la presencia del Espíritu Santo, porque hay una iglesia que ora, porque hay una familia que ora, porque hay una persona que ora. Algo que no puede faltar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en el trabajo, en nuestros colegios, en este país, en todos los lugares, no puede faltar la oración. La oración es el aliento de vida del cristiano. Si tú no oras, te mueres. La oración es el alimento del cristiano. Y la iglesia primitiva oraba. Ellos perseveraban en la oración y ese lugar tembló porque el Espíritu Santo se manifestó. Porque el Espíritu Santo trabaja ligado con la oración. Cuando tú oras, el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora sigue reflexionando y pregúntate, ¿será que mi iglesia es una iglesia de oración? ¿Será que hacemos jornadas de oración? ¿Será que hacemos vigilias? ¿Será que hacemos amanecer con Cristo? ¿Será que en nuestros hogares hacemos el culto y promovemos la oración?
Pues si no es así, levántate y promueve la oración en estas instituciones, porque necesitamos el poder de Dios. ¿Saben? En la iglesia primitiva ocurrió algo muy interesante en torno a la oración. Resulta que Pedro estaba encarcelado y nos cuenta la historia allí en Hechos 12 que dice que un ángel fue y le abrió las puertas de la prisión a Pedro, que estaba encadenado allí hacia unos soldados. Estaba encadenado Pedro. Y a veces nosotros pensamos que simplemente al ángel de Jehová se le ocurrió ir allí a aquella celda y sacó a Pedro porque Pedro era buena gente, porque Pedro le caía bien al ángel. No, señor, Pedro no salió porque le caía bien al ángel. Nos vamos a dar cuenta realmente por qué Pedro salió de la cárcel. Hechos 12, versículo 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¡Qué tremendo! Pedro volvió en sí porque resulta que Pedro sale allí de la prisión y cuando cruzó la última puerta y ya Pedro quedó en la calle, Pedro no las creía. Pedro se tocaba y decía: ¿esto es un sueño? ¿Será que estoy soñando o esto es de la vida real? ¿Será que el ángel sí me sacó verdaderamente de la prisión? Y entonces como que Pedro volvió en sí, como que reaccionó y dijo: ahora entiendo que el Señor ha enviado a su ángel. Pero el versículo 12 nos da la clave por la cual Pedro salió, porque en la casa de María, la madre de Juan Marcos, estaba la iglesia primitiva orando específicamente por Pedro. En el versículo 5 dice que mientras Pedro era encarcelado, la iglesia oraba. La iglesia estaba orando por el apóstol Pedro. Y la oración del justo tiene mucho poder. La oración, cuando una iglesia se une, tiene mucho poder. La iglesia primitiva se unió y Pedro salió de la cárcel, porque la oración es poderosa y Dios escucha las oraciones sinceras por sus siervos. Si estás pasando por una situación crítica en tu iglesia, en tu trabajo, en tu familia, una situación económica, una situación de salud, acude a la oración, porque está demostrado que la oración tiene poder. Y si la situación es delicada, si la situación es incurable, si necesitas un milagro sobrehumano, pues entonces hagan cadenas de oración, hagamos cadena de oración. Incluso escribe ahí en el chat a este ministerio de hojas de otoño y desde aquí nosotros vamos a hacer oración. Escribe ahí tu pedido de oración y vamos a orar. Necesitamos unirnos en oración por nuestras comunidades, por nuestras familias, por nuestras iglesias, y vamos a ver milagros maravillosos por medio de la oración. Pero saben, la iglesia primitiva tenía más cualidades. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Oh, qué tremendo! Aquí vuelve a mencionar de que ellos estaban allí, partían el pan, oraban.
estaban en comunión, pero lo que yo quiero resaltar en este punto es que perseveraban en la doctrina. Si una iglesia quiere mantenerse en pie, si una iglesia quiere estar firme, si una iglesia quiere crecer, si una iglesia quiere ganar almas para Cristo, si una iglesia pretende ser la iglesia modelo, la iglesia verdadera, esa iglesia debe perseverar en la doctrina. Esa iglesia debe tener fundamentos sólidos, debe predicar la verdad. Esa iglesia debe enseñar la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Esa iglesia no debe de sostenerse por enseñanzas de hombres, sino por la revelación de Jesucristo. Debe de sostenerse por un así, dice Jehová. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina. Era una iglesia con un fundamento bíblico, una iglesia con un fundamento en los profetas, en la palabra de Dios. Ellos predicaban la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿sobre qué bases está sostenida tu iglesia? Si se predican sermones poderosos, si se enseña la verdad, si se enseñan las verdades de Apocalipsis, si se enseñan las verdades de Daniel, del tiempo del fin, las verdades del santuario, las verdades acerca de la ley de Dios, de el don profético, todas estas verdades acerca de la segunda venida de Cristo, la verdad acerca de los muertos, la verdad acerca del verdadero día de reposo. Saben, mis amados, nuestra iglesia, para ser una iglesia modelo, necesita permanecer en la doctrina, necesita perseverar en la verdad presente. Sigue meditando. ¿Cómo es tu iglesia? ¿Se predican enseñanzas de hombres o se predica la palabra de Dios? Hay un pasaje más en relación con este punto que está en 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? La casa de Dios es la iglesia, pero es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe predicar la verdad, debe ser un baluarte, debe ser una columna de la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿la iglesia a la cual te congregas es una columna de la verdad? ¿Es un baluarte de la verdad? ¿Defiende la verdad? ¿O simplemente lo que digan los hombres, lo que diga el ministro, el líder religioso, y así no me prediquen de la Biblia, yo lo creo? No, Señor. Nosotros debemos de someter a nuestra iglesia a la palabra de Dios, porque necesitamos la iglesia modelo, la iglesia triunfante. Y la iglesia primitiva perseveraba en la verdad y por eso fue una iglesia poderosa. Pero hay una característica más, que es lo que más me gusta de la iglesia primitiva. Por eso es que la iglesia primitiva es la iglesia modelo, es la iglesia a seguir, es la iglesia la cual es el ejemplo para todos. Hechos 4, versículo 18 al 20 dice: y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oh, qué interesante. Si algo tenían estos apóstoles valientes, es que ellos no se dejaban intimidar. Porque dice que los tomaron,
los castigaron, los reprendieron y les prohibieron predicar en el nombre de Jesucristo. Y entonces, ¿qué dijo Pedro y Juan? Bueno, pues como aquí el pueblo nos está prohibiendo, no nos quieren escuchar, entonces, Señor, tenemos excusa, ¿qué más vamos a hacer? Simplemente, pues nos están prohibiendo, nos van a castigar, nos van a encarcelar, nos van a azotar. Y no vamos a perder la vida por predicar el evangelio. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos les dijeron, les respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. No, Señor. Ellos no obedecían a los hombres y ellos no se dejaban intimidar. Y el versículo 20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eran hombres valientes que predicaban la palabra de Dios con denuedo, con valentía, con elocuencia, con perseverancia. A ellos nada los detenía, ni siquiera una pena de muerte o de la cárcel los detenía. Esos son los siervos de Dios que necesita para este tiempo final. Hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, que se mantengan fieles y firmes a la verdad como la brújula al polo. Jóvenes valientes. Sí, Señor, tenemos que estar dispuestos aún a entregar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Porque los apóstoles, entre más los amenazaban, ellos más predicaban. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a dejar intimidar cuando nos prohíban predicar las verdades que contiene la palabra de Dios? Verdades que son fuertes, pero que necesita escuchar la gente. Entonces nos vamos a intimidar y vamos a decir, no prediquemos más porque nos prohíben. No, Señor. La iglesia primitiva era una iglesia valiente, era una iglesia que defendía la verdad, aunque le costara su sangre, porque los apóstoles murieron por defender la verdad, mi querido amigo. El apóstol Pablo fue decapitado en Roma por predicar la verdad. El apóstol Pedro murió crucificado hacia abajo. El apóstol Santiago fue muerto a espada. El único que permaneció porque así era la voluntad de Dios fue el apóstol Juan, que llegó hasta la isla de Patmos y allí escribió el Apocalipsis. Pero los demás discípulos tuvieron una muerte trágica por defender la verdad. Necesitamos una iglesia valiente, una iglesia que se levante a predicar el mensaje de los tres ángeles, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la cárcel, aunque nos cueste la crítica y el desprecio. Y saben, ya analizamos 5 características que tenía la iglesia primitiva. Y yo quiero repasarlas. Primero, la iglesia primitiva era una iglesia unida. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. En tercer lugar, es una iglesia que perseveraba en la oración. En cuarto lugar, era una iglesia que perseveraban en la doctrina, que predicaban la verdad. Y en quinto lugar, que lo acabamos de analizar, era una iglesia que predicaba el evangelio con denuedo, aunque se lo prohibieran. Qué tremendo. Y saben, como resultado de esta iglesia tener estas características, de ser nuestra iglesia modelo, de ser una iglesia triunfante y creciente, saben, yo quiero hacer unas matemáticas en la iglesia primitiva y voy a comenzar sumando, pero voy a terminar multiplicando. Escúchame bien, lo voy a repetir una vez más. La iglesia primitiva comenzó sumando y terminó multiplicando. Y quiero mostrar cómo la iglesia crecía
capítulo a capítulo. Porque esta iglesia, a medida que vamos leyendo en cada capítulo, la iglesia crecía. No solo en amor, en unidad, en palabras, sino que también crecía en número. Un termómetro y una muestra de que nuestra iglesia está creciendo y es una iglesia triunfante, es que nosotros crecemos en amor, en unidad, en oración, en palabra, pero también debemos de crecer en almas. O sea, si es una iglesia de 50 miembros, tiene que multiplicarse y deben de haber 100 y deben salir más iglesias, porque la iglesia primitiva así lo hacía. Así que a continuación vamos a sumar y luego a multiplicar. En el capítulo 1 y el versículo 15 nos dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, cuando Pedro comienza allí en el aposento alto, cuando el Señor Jesús asciende al cielo y Pedro toma las riendas de la iglesia y queda como líder de la iglesia primitiva, junto con Juan y Santiago y los otros discípulos, dice que ellos tomaron una iglesia de 120 personas. Yo te quiero preguntar a ti, si eres un ministro, si eres un anciano de iglesia, si eres un diácono, te quiero preguntar, ¿cuántas personas te entregaron en tu iglesia, en tu distrito, en tu asociación? ¿Cuántas personas te entregaron? Cuando cumplas el periodo de tiempo, ¿vas a entregar los mismos? ¿Vas a entregar menos? Yo quiero decirte que Pedro fue eficiente, porque en el capítulo 2, mira lo que dice, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Ah, qué tremendo! Pedro recibió una iglesia con 120, pero en su primera predicación ahora ya eran 3,120, porque ese día se bautizaron 3,000. Oh, cómo era esta iglesia de poderosa. Yo quisiera pertenecer a esa iglesia maravillosa, porque en un solo sermón se bautizaron 3,000. Qué tremendo como es el poder de Dios. O sea que sí, era una iglesia triunfante. Pero esto no para aquí. En Hechos 4 y el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Saben? Pedro predica un segundo sermón. Y ahora no fueron 3,000, ahora fueron 5,000. Ahora, si tú eres un matemático, quiere decir que el número que tenemos en el capítulo 4 de Hechos ya no son 120, sino 8,120 creyentes. ¿Y cuántos sermones llevamos? 2 sermones. 120 más 3,000 más 5,000. 8,120 tenemos en el capítulo 4. Ojo, cómo creció esta iglesia. Escribe ahí en los comentarios. Escribe si te gustaría que tu iglesia fuera como la iglesia primitiva. Y saben, el Señor lo puede lograr, lo podemos lograr. Y te quiero decir, lo vamos a lograr, porque cuando se derrame la lluvia tardía, se derrame el Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir la experiencia de la iglesia primitiva. Pero para que eso suceda, tenemos que cumplir con las condiciones que ya analizamos. Saben, en el capítulo 5 se pierde el número. En el capítulo 5 dejamos de sumar y ahora comenzamos a multiplicar. Porque el que estaba tomando nota ya fueron tantos que perdió la cuenta. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Dice que aumentaban el número de hombres y de mujeres. Ya no dice
que se bautizaron 5,000, que 3,000, que 10,000, no. Ahora dice, aumentaba. Ahora comenzamos el método de la multiplicación. Esta iglesia no conocía los límites del triunfo, no conocía las fronteras del éxito. ¡Qué tremendo! A veces nosotros en la iglesia bautizamos 50 en un año y ya sacamos pecho y ya, wow, ya nos gloriamos, ya cumplimos el blanco porque bautizamos 50. En el distrito bautizamos 100. No, 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 merecemos un premio. No, señor. La iglesia primitiva no conocía techo. O sea, esa iglesia crecía y crecía. Eran hambrientos por la conquista espiritual. Qué tremendo. Pero ahora vamos al capítulo 6, porque esta iglesia seguía creciendo. Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasaba con la palabra de Dios? Y el número de los discípulos, dice, se multiplicaban. Por eso yo les dije que ahora estamos multiplicando, porque ahora los discípulos se multiplicaban. Yo me imagino que allí estaba el diácono tomando nota, que allí estaban los sugieres, que allí estaba el director de obra misionera y estaban allí contando, bueno, cuántos pasaron al llamado, cuántos se bautizaron, la nueva iglesia que se fundó, el nuevo distrito. Y decía, no, pero es que aquí no hay, o sea, ni siquiera la secretaria, por más de que llevara un libro grande, no, no, no. O sea, no era posible llevar la cuenta de la cantidad de personas que se convertía al Señor. O sea, era una multiplicación tremenda. Oh, cuánto me hubiera gustado estar allí para grabar y poder vivir estas escenas maravillosas. Se multiplicaban, incluso dice que algunos sacerdotes obedecían a la fe. Los mismos que estuvieron allá crucificando a Jesús, algunos se convirtieron después. Pero yo quiero en estos momentos cerrar con la multiplicación y quiero decirles de parte del Señor que el propósito de Dios es salvar a las personas por medio de la iglesia. Yo quiero decirte que la iglesia es el palacio de la salvación para las personas. Yo quiero decirte que la iglesia es el santuario a través del cual Dios quiere salvar a las almas que perecen. La iglesia es ese redil a través del cual Dios quiere llamar a esas ovejas que están perdidas. Y en Hechos 2:47 sigue la multiplicación, pero yo quiero terminar aquí. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí dice que el Señor cada día añadía personas a la iglesia. Esta iglesia todos los días bautizaba gente, porque esta iglesia todos los días se reunía en las casas, en las iglesias, partían el pan, tenían comunión. Era una iglesia que se amaba, era una iglesia unida, era una iglesia que oraba. Y como resultado de esto, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El propósito de la predicación del evangelio es que muchas personas sean salvas. Hay muchas personas que se están perdiendo en el mundo. Hay muchas personas que no conocen a Jesucristo. Y Dios necesita que todas las iglesias nos levantemos a predicar el evangelio porque Cristo viene pronto. Muchas personas de manera individual es necesario que nos levantemos a predicar el evangelio como lo hacía la iglesia primitiva.
y tú asumes el reto. ¿Estás dispuesto a levantarte junto conmigo a predicar el evangelio? Yo quiero levantarme junto con mi iglesia Paraíso, mi distrito en Gativá, todas las iglesias de Bogotá, todas las iglesias a nivel mundial. Yo quiero hacerte un llamado, tú que eres líder de iglesia, no importa a qué iglesia pertenezcas, si eres de la iglesia adventista, si eres de otra iglesia. Lo único que yo te quiero decir, levántate y resplandece. Levantemos la antorcha de la verdad. Sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva y nos vamos a dar cuenta que nuestra iglesia se va a comenzar a multiplicar, el Espíritu Santo se va a manifestar y como resultado Cristo vendrá pronto. Así que yo te invito para que prediquemos el evangelio y para que nuestra iglesia sea una iglesia victoriosa y triunfante. Pero la iglesia del tiempo del fin, como resultado de predicar el evangelio, tendrá que pasar por muchas pruebas. Ahora te invito para que mires este video.